Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch. Una cita que dice: tu talento determina lo que puedes hacer. Tu motivación determina cuánto estés dispuesto a hacer. Tu actitud determina también lo que haces. ¿Cuánta motivación tiene usted en las cosas del Señor? Una pregunta para revisarnos cada uno de nosotros. ¿Cuánta motivación tiene usted en las cosas del Señor? Cada día, hermano, que me toca dar una clase, me toca predicar, hay una hora muy fructífera para mí, que es en el turno de la madrugada. A veces mi esposa dice: ¿estás durmiendo? Sí, tengo los ojos cerrados, pero a veces me despierto 4 de la mañana y empiezo a darle vuelta en mi mente acerca de las cosas que necesito decir, acerca de las cosas que encuentro en la Escritura, acerca de la enseñanza, buscarle un objetivo. Y empiezan a venir ideas. A veces en la noche no logro, pero en la madrugada pues vienen muchas ideas y empiezo a acumularla y empiezo a acumular. Y cuando ya tengo demasiado, brinco de mi cama, caigo a mi escritorio y empiezo a anotarlas para que no se me olviden. A veces no termino. Y venía en el auto conversando con Loida y le preguntaba: búscame qué significa motivación. Porque necesitaba eso. Hoy quiero hablar de la motivación, pero había algo que todavía no encajaba en nuestra mente, no encajaba en lo que iba a decir. Y digo, necesito saber qué significa la motivación. Ella lo buscó y me dice que motivación viene del latín motus, que significa lo que causa el movimiento. Entonces, la motivación puede definirse como el señalamiento, el énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio a satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. Motivación, entonces, hermano, es aquello que nos impulsa internamente. También dice que viene de la palabra motor, lo que nos motiva, el motor que llevamos dentro y que nos lleva precisamente a actuar de una determinada manera. Y de ahí la pregunta: ¿cuánta motivación hay en cada uno de nosotros? Los psicólogos nos señalan que hay 3 aspectos dentro de lo que lleva a una persona a ir hacia adelante, a conseguir algo. Y entre una de esas cosas está esa parte interna. Y que dice que hay un 33.3% que lo que yo voy a hacer depende de la intención que tenga en mi corazón. Pero hay otro 33.3% que depende de lo que está a mi alrededor como parte fundamental para animarme a lograr aquello. Y otro 33.3% tiene que ver con el conocimiento, dando un 99.99% o 9%. La motivación, hermano. Hay que conocer a Dios. Y hay que conocerle para poder realmente lograr y poner en nuestra vida el motivo necesario. Las motivaciones que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, dice que se dividen también. Se dividen en motivaciones naturales, o sea, las necesidades básicas como el comer. Cuando usted tiene hambre, hermano, usted es motivado a buscar alimento. Nadie que tenga hambre se queda con los brazos cruzados hasta morirse. No, es motivado por una necesidad interna.
el que es motivado precisamente cuando siente frío. La motivación es una necesidad básica de encontrar una frazada, de encontrar un aspecto que caliente su cuerpo. Nadie que esté en un lugar frío será indiferente a ello. Recuerdo que hace un par de años fuimos a Estados Unidos y solo salimos ni siquiera el minuto donde estaba cayendo nieve. Empezó a hacer un frío incontrolable e inmediatamente corrimos hacia adentro a buscar la tranquilidad y el calor de ese hogar. ¿Qué de la parte espiritual, hermano? ¿Qué tanto nos motiva a nosotros la parte espiritual? El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, va a mencionar 3 aspectos fundamentales. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6, hablando de aquellas cosas que deben hacerse dentro del cristianismo. Dice 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Hay 3 palabras fundamentales aquí que menciona el apóstol Pablo: dones, ministerios, y en el versículo 6, operaciones. Cuando hablamos de estas 3 cosas, hermano, tenemos que entender que lo primero que nosotros encontramos en este pasaje es que el apóstol Pablo siente la necesidad, según el capítulo 12, en el versículo 1, de que esto se dé a conocer. De que esto se dé a conocer entre la membresía, entre los cristianos. Y el apóstol Pablo decía en el 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoréis, no quiero que ignoren, no quiero que nadie en este cuerpo de cristianos no tenga conocimiento acerca de los dones, acerca de las cosas que hay que hacer. Por lo tanto, lo primero que señala el escritor es la importancia, hermano, en una congregación, de que el conocimiento necesita ser impartido. El desconocimiento de las cosas espirituales, hermano, nos lleva a estar en problemas. El desconocimiento de las cosas de Jesús nos lleva a estar en problemas. Pero el conocimiento de las cosas espirituales nos abre el entendimiento y se cumple lo que decía, por ejemplo, en el Antiguo Testamento: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y claro que sí, hermanos, todos necesitamos lámpara, todos necesitamos lumbrera, porque vivimos en este mundo, como lo señala también el escritor, en un mundo donde el mal impera y donde la oscuridad, hermano, está a su máximo nivel. El Padre señaló que el bautismo de Jesús, o en el bautismo de Jesús, nos dice la Escritura que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. El escritor de la epístola a los Hebreos ratifica esta verdad cuando dice en Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3, el Hijo amado, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, ahora nos habla por medio de su amado Hijo. Y el apóstol Pablo también, hermano, habló acerca del conocimiento. El propio Jesús, hermano, se dedicó a la enseñanza, enseñar a los hombres, y dio una parábola, hermano, increíble. Mateo capítulo 25, en el versículo del 15 en adelante, donde nos habla acerca de la parábola de los talentos. En esta parábola, hermanos, creo que entendemos algunas verdades. ¿Qué verdades encontramos en la parábola de los talentos? Dice que a cada uno dio de acuerdo a sus capacidades. A uno dio 5, a otro dio 2 talentos y a otro 1. Por lo tanto, el sentido común,
Nos enseña la palabra de Dios, nos enseña, nuestro entendimiento llega a la conclusión que Dios da a cada uno de acuerdo a sus capacidades. También nos dice el escritor que a los tres les dio diferente, claro está. Y hay otro sentido común allí. En esta parábola logramos entender que ningún miembro de la familia se queda sin recibir algún don. Todos los seres humanos tenemos capacidad y esa capacidad nos la ha dado Dios. Otra verdad que encontramos en esta parábola es que todos estaban trabajando con un mismo fin. Dice que el Señor, antes de salir, repartió los talentos. Y cuando vino a buscar precisamente los talentos que él había dejado, lo que nos lleva también a entender que todo el trabajo que se observa en esta parábola tiene la dirección de la unidad. Todos están trabajando para un mismo fin, a pesar de que están en diferentes circunstancias. Y otra verdad importante que nosotros encontramos en esta parábola es que todo aquel que recibió tenía el deber de poner a funcionar el talento que había recibido de su Señor. Y aprendemos también que en esta parábola dice que dos personas pusieron a funcionar el talento, pero una no la puso a funcionar. Por lo cual nos lleva también al entendimiento de que aquella persona que no pone a funcionar su talento o aquella persona que esconde su talento tendrá un final triste. El apóstol Pablo habló precisamente de la administración, que es parte de los talentos, cuando él decía ya en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11, el que administre conforme a la voluntad de Dios. Pablo enseñó sobre los dones repartidos por el Espíritu Santo, y algo que Pablo rescató fue aquello que él le señala directamente como procedencia de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 20, versículo 35. Más bienaventurado es dar que recibir. Y él dice que eso lo aprendió, eso lo dijo nuestro Señor. Por lo tanto, hermano, el apóstol Pablo, cuando habla a los corintios, dice, hermano, hay diversidad de dones. La palabra diversidad indica que existen muchos dones de diferentes especies y todos repartidos a los seguidores de Cristo. La pregunta, hermano, es, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con aquellos hombres del cual nos habla Jesús en la parábola? ¿Qué los motivó realmente a trabajar? Mire, dos de estas personas a los cuales se les repartió los talentos, dice que el que repartió a uno le dio 5 talentos. ¿Y qué fue lo que hizo ese personaje? ¿Qué fue lo que hizo ese siervo? Dice que lo puso a funcionar inmediatamente. Y de ahí entonces inmediatamente podemos entender que se está refiriendo, hermano, al siervo de Dios. Porque aquí en la parábola habla de siervo, habla de diaconía, y eso concuerda exactamente con lo que dice el apóstol Pablo. Hay diversidad de ministerios. Hay diaconía, hay trabajo, hay algo que la persona puede hacer. Y aquí tenemos a alguien que estaba realizando una labor, un servicio. Y ese servicio, cuando nosotros lo aplicamos, entendemos que entonces estamos hablando de la iglesia. Dice que a uno le dio 5 talentos. ¿Qué hizo este hombre? Dice que fue y negoció.
Pero ¿cómo negoció, hermano? Lo que nos lleva entonces también a buscar el tercer aspecto que nosotros encontramos en el versículo 6. ¿Cómo negoció? Porque dice el apóstol Pablo que hay también diversidad de operaciones y se habla del poder de la acción. Se habla de lo que nosotros hacemos, del impacto que nosotros producimos al hablar, del impacto que nosotros producimos al hacer, del impacto que nosotros producimos al realizar una determinada labor. ¿Cuál es ese impacto? ¿Cuáles son esas operaciones? Dice que hay diversas operaciones en el Señor. Trabajar para conseguir 5 talentos más. Pienso que ese hombre debió estar motivado. ¿Qué lo motivó? No solamente tenía un trabajo que hacer. No era fácil, hermano, ganar el 100% de lo que tenía en sus manos. El tener un talento indica, hermano, que usted tiene que hacer el mayor esfuerzo, el mejor esfuerzo. Y yo me pregunto, ¿qué era lo que motivaba a este hombre, al igual que motivaba al segundo, a hacer el mejor esfuerzo? A tal punto, hermano, que cuando su señor vino, ellos le dijeron: Señor, 5 talentos me diste. He aquí, he negociado y 5 talentos más te tengo. También pasó el que había recibido 2 talentos y le da las mismas buenas noticias a su señor. 2 talentos me diste, he aquí los puse a funcionar y he ganado 2 talentos más. 100% dio el primero, 100% dio el segundo. ¿Qué los motivó, hermano? La motivación en el aspecto espiritual depende, hermano, de nuestra comprensión de lo que es Dios. Depende de nuestra comprensión de lo que es Cristo. Depende, hermano, de la característica, de la personalidad. Y cuando nosotros investigamos acerca de la personalidad de Jesús, ¿qué podemos decir, hermano? Un hombre que lo dio todo. Mire la personalidad de Jesús. Lo dio todo. Amó sin límites. Qué bueno es cuando nosotros nos aman, hermano. Qué bueno es cuando nuestra madre nos presionaba y nos abrazaba y uno sentía realmente el calor, el amor, la entrega total. Y luego cuando uno ya es grande y observa las mismas circunstancias, uno llega a entender: pobrecita mi madre. Ella tenía que levantarse muy tarde, a horas muy tempranas de la madrugada, a atenderme, a darme la comida. Recuerdo que en una ocasión, hermano, cuando tenía aproximadamente 8 o 9 años, estaba bañándome en la lluvia. Y me zurraba en el patio con la lluvia que estaba cayendo. Pero había, hermano, un vidrio. Y ese vidrio se me incrustó, me hizo una gran cortadura entre el dedo grande del pie y el siguiente dedo. Era aproximadamente 10 de la mañana. A esa hora mi pobre madre cargando conmigo. Ya no podía. Me trajo aquí al centro de salud de Pueblo Nuevo, desde Chilibre. Ahora yo entiendo, hermano, que es amor. El sacrificio que hay que hacer. Ahora, en las cosas que yo observo a nuestro alrededor, puedo entender también el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y puedo entender también la parábola de los talentos, cuando estos hombres realmente conocían a su Señor y con gusto y con orgullo iban a vender, iban a trabajar, iban a aumentar e iban a ganar 5 talentos más para su Señor. Entusiasmados. Y entusiasmados porque conocían a su Señor y sabían cuán amoroso era su Señor con ellos, y que también sabían, hermano, cuánta responsabilidad tenía su Señor para con ellos. Realmente estaban motivados. El conocimiento, hermano, de nuestro Señor nos motiva entonces.
Y como decía nuestro hermano, a veces cantamos y decimos, todo te lo entrego a ti, mi alma te entrego a ti, Señor. La pregunta es, ¿realmente lo hacemos? ¿O simplemente es una canción? ¿O simplemente es un himno que entonamos? Cuando nosotros tenemos que dar, hermano, a veces cantamos, te doy mi vida, te doy mi amor, te doy todo lo que tú seas, tú eres mi Señor. ¿Realmente, hermano, estamos motivados? La motivación se observa, la motivación se mide por los hechos, por las cosas que nosotros hacemos, por la voluntad que hay en nuestro corazón de hacer lo que Dios nos está demandando. Y ahí es donde viene la diversidad de operaciones. La operación de cómo hago las cosas. ¿Las hago bien? ¿Las hago a media? Le preguntaba a mi esposa en el carro cuando veníamos, ¿qué entiendes acerca de lo que dijo Pedro? Pedro en una ocasión, Mateo capítulo 19, versículo 27, le pregunta al Señor, Señor, he aquí lo hemos dejado todo por seguirte, ¿qué pues tendremos? Dice mi esposa, Pedro un interesado. Pero la pregunta es, ya él había sido motivado, hermano. No hay duda, no sabemos hasta dónde estaba su motivación en ese momento. Pero lo que sí es verdad es que él había dejado todo, hermano. Él había seguido a Jesús, pero llega un momento en que él le pregunta, Maestro, ¿qué pues tendremos? A lo que entiendo, a lo que pienso, es que todavía le faltaba algo más en la motivación del apóstol Pedro. Y recuerde, ¿qué es la motivación? Uno actúa en base a lo que uno va a recibir. Si usted le dice trabaje pero no le vamos a pagar nada, ¿estará usted motivado? A veces le digo a mis hijas, lave el carro. ¿Cuándo me va a pagar? No hay mucha motivación que digamos. Pero si le digo, voy a pagarte, entonces empieza el trabajo. Mire, la motivación es por lo que nosotros vamos a recibir. ¿Qué vamos a recibir nosotros? ¿Quién es el que nos ha de pagar a cada uno de nosotros? ¿Y qué es lo que vamos a recibir? Me encanta la respuesta de nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pedro, que en ese momento siento que la motivación de Pedro subió al 100%, porque Jesús le dice, Pedro, 100 veces más de lo que has dejado, y aparte de eso, la vida eterna. ¡Wow, hermano! Increíble. 100 veces más de lo que has dejado. Dígame usted si la motivación de Pedro no subió, hermano. 100 veces más de lo que has dejado. ¿Y qué es lo que he dejado, hermano? ¿Qué es lo que tengo ahora? ¿Tengo algunos problemas? Sí. Tengo algunas cosas, tengo algunos centavos que gano con el sudor, eso es lo que tengo. Y que todos los días estoy pensando, ¿y cuándo me van a aumentar? Porque no me alcanza. Pero Jesús dice, 100 veces más de lo que estás dejando. Tenía una madre, la cual murió. Pero Dios me ha dado muchas otras más. Y que han manifestado su amor hacia esta persona. Tengo 5 hermanos, del cual uno solamente, y este servidor, seguimos en la iglesia. Y de los otros tengo poco conocimiento, poco contacto. Pero puedo entender, hermano, acerca de lo que Jesús le está diciendo a Pedro, 100 veces más. Tengo muchos hermanos. Y aunque no son en la carne, son superiores al hecho o a la conexión de sangre. Tanto es así, hermanos, que vamos a diferentes lugares. Aquí, ¿cuántos hermanos tenemos? Y eso hay que valorarlo.
Valoro profundamente, hermano, el amor y la manifestación de cada uno, porque a pesar de que no son hermanos de sangre, son hermanos superiores y que no los tenía, ahora los tengo en Cristo Jesús. Se cumple lo que se le dijo al apóstol Pedro, 100 veces más de lo que tiene y aparte de eso, la vida eterna. Con razón, hermano Pedro dio su vida. Con razón el apóstol Pablo dio su vida. Y mire, tanta era esa motivación del apóstol Pablo que le podía decir a los hermanos de Corinto, a quienes le estaban diciendo algunas cosas equivocadas, y el apóstol Pablo le pudo decir: gastaré lo mío y yo mismo me gastaré por amor a vosotros, aunque amando más sea amado menos. En otras palabras, no son ustedes los que me han motivado a realizar esta clase de trabajo. Es un ser eterno, es un Dios a la cual el apóstol Pablo se consideraba un privilegio, un hombre netamente privilegiado por trabajar y a dar hasta la última gota de sangre con tal de agradar a su Señor. Eso es motivación, hermano. Y esa era la motivación que tenían estos hombres, la cual su Señor se fue y le dijo: aquí tienen talentos, trabajen hasta cuando yo venga. Pero había otro, hermanos, había otro que tenía problemas. Este hombre recibió un talento, lo que me da la impresión entonces que su capacidad no era tanta, pero igual se le estaba exigiendo el 100% de su capacidad. Este hombre pensó dentro de sí: sabe que yo no voy a trabajar. Y escondió el talento. Cuando vino su Señor y le preguntó, dice: ¿sabes qué, Señor? Yo soy, es lo que está queriendo decir, yo soy un hombre justo. No te he robado. ¿Me diste un talento? Aquí te lo devuelvo. Yo creo que es justo. Nadie me va a decir a mí que soy un ladrón. ¿Me diste un talento? No te estoy dando 99 centavos y me quedé con 1 centavo. Aquí está tu talento. ¿Y sabe por qué lo hice así, Señor? Porque considero que tú eres un hombre que ciegas donde no sembraste. Wow, esa fue una acusación muy seria. Y como digo yo, golpeó en el corazón, me hirió. Estoy herido. Pero además de eso le dice: ¿y sabes qué, Señor? Yo considero que tú eres un hombre que tú recoges donde no esparciste. Ese segundo golpe fue fulminante, hermano. Este hombre estaba pensando que realmente estaba haciendo las cosas bien y que su Señor no merecía. Pero tenemos una cantidad que superaba en conocimiento a este hombre. Habían 2 más que sí habían hecho lo mejor de su vida. Él estaba manifestando con sus propias palabras que él desconocía a su Señor, que nunca valoró a su Señor, que nunca tomó el tiempo apropiado para saber, para poder distinguir, o como dice el escritor de la epístola a los Hebreos, para discernir, para tomar el pensamiento y entender por el discernimiento el bien y el mal. Nunca pudo lograr precisamente eso. Y es lo que yo creo, hermano, que cada uno de nosotros debe hacer: valorar a nuestro Señor Jesucristo, entender quién es Él, entender lo que hizo, saber, hermano, que ese hecho grandioso de derramar su sangre y morir en la cruz del Calvario es suficientemente grande como para que yo dé no solamente, hermano, lo que tengo en mi vida, sino mi propia vida. Pero no tomamos el tiempo. Y debemos hacerlo. Debemos hacerlo, hermano, porque de ello depende. En otras palabras, hermano, este hombre no estaba motivado. Sí, regresó
regresó el talento. Regresó lo que le habían dado. La respuesta fue terrible. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Tal vez hubiéramos podido arreglar las cosas. Tal vez hubiéramos podido hablar más. Como habla el padre con sus hijas, cuando habla la madre con sus hijas. Y a veces entendemos y pensamos, creo que no he sido el mejor padre. Pero todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo de arreglar, todavía estamos a tiempo de conversar, todavía estamos a tiempo de dialogar, todavía estamos a tiempo de conocernos antes que venga el final. Porque lo que se requiere, hermano, lo que Dios requiere en su palabra, es que tengamos un grupo de personas, un grupo de siervos que realmente consideremos que es un privilegio, hermano, es un privilegio estar aquí. Amén. Es un privilegio, hermano. Pero debemos entenderlo. Jesús o el Señor le dice a este siervo, si tú sabías que yo cosecho donde no sembré, si tú tenías ese concepto de mí, si tú tenías el concepto de que yo recojo donde no esparzo, está bien, ese es tu pensamiento. Tienes el derecho de pensarlo. Cada quien es libre de tener el pensamiento que quiere. Pero óyeme, lo único que yo te hubiera agradecido es que hubiera puesto mi dinero en el banco y habría logrado los intereses. Pero ni lo más mínimo hiciste. No hiciste lo que realmente deberías haber hecho. Cuando vemos esto, hermano, estamos hablando entonces de que Dios nos dota a cada uno de nosotros de muchos talentos. Y se hacía una pregunta en la clase. ¿Deben todos los miembros de la iglesia actuar y hacer algo? El apóstol Pablo dice sí. Claro que sí. Debe hacerse. Y cuando nosotros vamos a pasajes como ahí mismo en Primera de Corintios, en el capítulo 12, nos dice la palabra de Dios que somos miembros del cuerpo. Y por lo tanto, como somos miembros del cuerpo, tenemos dones. Puede ser don, hermanos, dones primarios. Puede ser tal como decía el apóstol Pablo aquí en este capítulo 12, en el versículo 5. Hay diversidad de ministerios. O puede ser como dice en el versículo 6, hay diversidad de operaciones. Cuando usted va al capítulo 12, en el versículo 27, nos dice el escritor, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, a los terceros maestros, luego a los que hacen milagros, después a los que sanan. Mire los que ayudan, no necesita usted estar al frente, los que ayudan. Y mire lo que dice la otra parte, los que administran. Se cumple lo que dice el apóstol Pablo. Hay diversidad de ministerios, hay diversidad de dones, hay diversidad de acciones, como dice el versículo 6, o diversidad de operaciones. Lo importante, hermanos, es que sepamos cuál es el ministerio que me ha dado Dios. Siempre he dicho, tengo 2 ministerios y no sé cuál escoger. Creo que Dios me ha dado el ministerio de la enseñanza, maestro, el cual disfruto.
Creo que Dios me ha dado la oportunidad de dirigirme al público y hablarle acerca de Él, lo cual también disfruto. Y conversando con mis hijas, decía en una conversación, donde te invitan vas. Y otro decía, pero no debe ir. Y una de mis hijas decía, tú sabes que eso no va a ocurrir. Difícil, hermano. Difícil no llevar adelante el ministerio al cual yo pienso que he sido añadido por la misericordia de Dios. ¿Cuál es el suyo? Tal vez no pueda predicar, tal vez no pueda enseñar, pero tal vez pueda ayudar. Tal vez pueda realizar un ministerio, hermano, en la cual usted se sienta también orgulloso y decir, sí, soy miembro del cuerpo de Cristo y Señor, no he escondido ese talento que tú me diste. Y cuando así lo entendemos, tratamos de hacer lo mejor que está en nosotros. Tratamos de hacerlo como si fuera el último día. Tratamos de hacerlo, hermano, como que ya no hay más oportunidad de decirle al Señor, Señor, cuánto te amo y cuánto estoy dispuesto a hacer por ti, por lo que tú has hecho, por tu sacrificio, por tu amor, por tu sangre. Estoy dispuesto a hacer lo mejor, la mejor actitud, el mejor esfuerzo, el mejor trabajo. Pero necesitamos llegar a ese punto. Sí, hermanos. Cada miembro de la iglesia necesita despertar. Necesita tomar un ministerio y necesita hacerlo de la mejor manera. Porque al final, hermanos, el Señor le dijo al primero y al segundo, venid, benditos de mi Padre, entrad en el gozo de tu Señor. Porque fuiste fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. Pero también le dijo a aquel que no había hecho su palabra, siervo fiel y negligente. La negligencia, hermano, es aquello que nos lleva a no verificar, a no estar claro cuáles son las consecuencias de las acciones que estoy llevando a cabo y que finalmente por eso vamos a tener un fin trágico. En la parte legal, hermanos, si usted atropella a alguien con su auto, lo primero que desean determinar es si fue por negligencia o fue por imprudencia del peatón. He tenido clientes de esta clase de situaciones. Y de hecho me decía, nadie quiere matar a alguien. Decía mi cliente, no, yo no lo quería matar. Sí, está bien, nadie quiere matar a otro. Pero ¿dónde está la parte? ¿Dónde está aquel cuidado? ¿Dónde está aquello que realmente deberías haber tomado en consideración? Y yo le decía, estamos en serios problemas. Porque resulta ser que ibas a una velocidad no permitida y tú no querías hacerlo. Difícil. Y allí, hermano, la negligencia es la causa de no hacer las cosas como debiéramos haberlas hecho, de la mejor manera. En la parte espiritual, hermano, no es diferente. El Señor le dijo, siervo malo y negligente, por cuanto fuiste infiel en lo poco, no entrarás en el gozo de tu Señor. Y ponerlo afuera y quitarle aquel talento que tiene y déselo al que tiene 10, porque ese sí tiene capacidad de poder manejar un talento más. Hermano, que no le quiten su talento. No permita que le quiten su talento. No permita que se lo den a otro. Porque Dios le está dando la oportunidad a usted y me está dando la oportunidad a mí de ser lo mejor, hacerlo mejor y con la característica adecuada. Y si usted es fiel en eso poco, el Señor le dirá, entrad,
bendito de mi Padre, entrad en el gozo de tu Señor. Que la palabra de Dios, hermano, no sea solamente para escucharla, sino para ponerla en práctica. Bendito nuestro Señor Jesucristo, que nos trajo el entendimiento. Bendito el Espíritu Santo que actúa en nosotros. Y bendito nuestro Padre Dios, que hoy, hermano, está tratando de ayudarnos a cada uno de nosotros a mejorar nuestros caminos. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.